Listo, Mauricio Flores con su análisis de Así hoy. es, y que tiene que ver con la inflación, precisamente como lo comentaste, porque finalmente la Comisión Nacional de Evaluación, que ya desapareció, La Coneval. la Coneval, hace un trabajo de Estado, ahora sí, Estado en el sentido amplio de que representa a la sociedad y no solamente al gobierno, muy loable, que no entiendo cómo lo va a hacer el INEGI, aunque muchos de los datos que tomaba como base para elaborar sus mediciones, no solamente de pobreza y de pobreza multidimensional, sino también de eficiencia de programas de gobierno en los tres niveles, federal, estatal, municipal, se apoyaban mucho en la información de INEGI, pero tenía una metodología realmente memorable que valdría la pena tener en cuenta, porque la Comisión Nacional de Evaluación lo que te permitía era tener una medición. Es más, su eslogan realmente hermoso. Me gustaba mucho el eslogan. Lo que se puede medir, se puede mejorar. O sea, si sabes dónde cojeas, dices, pues levanto la patita. Claro. Si la estoy regando, se me está cayendo el tepache por ahí, lo puedo mejorar. Aquí tenemos básicamente una pequeña tabla de los objetivos que tenía la Comisión Nacional de Evaluación y después unos datos. Y que fíjate, realmente lo que permitía era sí conocer la pobreza, pero no solamente como un dato morboso, decir, ay, hay mucha gente que no come en ese país. No. ¿Qué es lo que están haciendo las entidades de gobierno, las políticas que se han tomado para enfrentar esta situación y mejorar la condición de vida de las personas? O sea, no era una floritura estadística que sí disgustó mucho a Andrés Manuel López Obrador, pero la finalidad no era jeringar, aunque también podría jeringarse con eso. Es más, había datos que en el mismo gobierno de López Obrador fueron muy positivos. Hay una tablita que nos sirve fácilmente para entender cómo medían, realmente muy sencillo, pero muy didáctico lo que lograban hacer. Te medían el bienestar en términos de tu ingreso viniendo de donde viniera y las vulnerabilidades por carencias sociales en 6 niveles. Y desde la educación hasta la alimentación, te decían, a ver, ¿qué población es pobre? No solamente en función de lo que gana, sino de cómo vive y cuáles son sus expectativas. Y eso sí permitía decir, oye, pues a lo mejor la gente en esta zona, no sé, del Valle de México, es pobre porque no tiene acceso a drenaje, ahorita hablando de las inundaciones, estos ríos de espuma o estas inundaciones que vemos en el oriente de la ciudad. Pero también te permitía decir, oye, ¿para qué construimos vivienda en zonas donde la gente ya tiene un estándar de vivienda y a lo mejor es necesario acercarles servicios educativos? Y eso era lo que permitía la métrica de Coneval. Insisto, no sé cómo lo va a hacer el INEGI ahora, porque de la misma estructura de los empleados, de los trabajadores de esta institución que ya desapareció, un ente autónomo, lo que permitía era de una manera neutra entregarle información a Cámara de Diputados, a senadores, congresos locales, presidentes, todo el mundo. O sea, era como una pila de agua bendita. Tú les preguntabas, órale, ahí está. O sea, era realmente una institución generosa. A ver, aquí tenemos otros datos que eran los que medio le podían haber incomodado, pero no era para tanto al gobierno. La población en situación de pobreza laboral, es decir, aquella a la que no le alcanzaba, Alejandro, con su salario para comprar la canasta básica, baja drásticamente. Bueno, tenemos el pico de la pandemia, que es el momento más grave que tenemos registrado, pero baja respecto incluso los niveles del gobierno, de cualquiera de los gobiernos que les llaman neoliberales. Los programas de transferencias sociales, las becas, que van engrosando el salario o el ingreso de las familias, pero también las remesas. De ahí yo creo que sí le debieron haber tomado la palabra a Donald Trump y haberse ido de allá de este centro de esquí en Canadá a Washington a arreglar algo que sí combate la pobreza de las familias. Pero bueno, hablar a toro pasado es bien fácil, ¿no? Y tenemos otra que quizás esa sí era la que más les incomodaba. Esta finalmente es la que mide no solamente la pobreza laboral en términos de la canasta básica, sino también de los ingresos totales y de la canasta no básica. Transporte, vestido, educación y salud. Y ahí vemos, a nivel nacional, esta es la última medición que recupera México cómo vamos, que hizo el Coneval antes de que pasara a mejor vida, antes de que le tengamos que poner ahí en el altar de muertos. ¿Cómo está esta circunstancia? Más de la mitad,
bastante más de la mitad de la población en nuestro país, su ingreso per cápita, considerando apoyos sociales, los envíos que te puede estar haciendo un pariente que está en Estados Unidos, 64.3% no le alcanza para sortear los gastos, no solamente de comer, sino también de cómo vivir, renta, agua, electricidad. Y lugares tan tremendos como Chiapas, donde la pobreza en todas sus dimensiones es abrumadora, o pues como dirían, vámonos a Baja California Sur, donde pues como sea, con almejas chocolatas la vas librando. Pues sí, y lo lamentable, además de que se pierde ese acervo de información muy importante, es que se le da al INEGI que cada vez lo siento más alineado al gobierno. Mucho y tristemente, insisto, con el dato de la inflación. La inflación servía precisamente para comparar el ingreso con la pérdida o aumento del valor adquisitivo de los salarios. Sí. Y, insisto, hoy el INEGI veo a muchas de sus mediciones, como le diríamos los que estudiamos estadística, cuchareadas. Así es. ¿Así? Gracias, Mauricio. Gracias, Alejandro. Gracias.